Nuestro webinar. Estamos con ustedes el suscrito de Euclides Cubillos y María Soraya Serna para presentarles el webinar. La agenda que hemos preparado la ven ustedes en esta diapositiva. Una pequeña introducción para ubicarnos en el contexto del webinar. A continuación, una parte teórica que estará a cargo mío, en donde presentaré un concepto sobre la auditoría basada en datos, un pequeño análisis de este enfoque comparado con el de auditoría basado en sistemas. Haré énfasis en la automatización de los CADs como una forma de ser más eficiente en auditoría y daré algunos ejemplos de la aplicación de la auditoría basada en datos en las 4 fases del proceso de auditoría. A continuación, en la parte práctica, María Soraya mostrará algunos ejemplos de este enfoque utilizando el software IDEA. Durante la presentación ustedes pueden formular sus preguntas. Para ese fin pueden utilizar el espacio. Abajo ustedes lo ven en la parte en el panel, hay una parte de preguntas, al lado derecho. Ustedes pueden utilizarlo para formular sus preguntas en cualquier momento durante la presentación, y al final daremos respuesta a las preguntas en caso de que no se alcancen a responder todas en el tiempo previsto. Posteriormente les enviamos las respuestas a sus correspondientes correos y las fijaremos también en nuestra página web para consultarlas. Bueno, en primer lugar, quiero presentar los objetivos del webinar. El principal objetivo es presentar los fundamentos y beneficios del enfoque de auditoría basada en datos como una alternativa que tenemos los auditores para modernizar nuestros métodos y procedimientos de trabajo utilizando la tecnología de información y técnicas de auditoría asistidas por computador para realizar auditorías más eficientes, de mayor alcance, reducir costos de la auditoría y generar un mayor valor agregado o percibido a nuestros clientes. Y el segundo objetivo es presentar este webinar como un resumen de los temas principales que vamos a cubrir en un seminario virtual que realizaremos a finales de este mes de julio, y al cual ustedes pueden posteriormente recibir información o consultar información utilizando nuestra programación de seminarios en la página web. ¿Qué elementos qué elementos de juicio, qué razones nos llevaron a programar este seminario? La primera razón consiste en que pues hoy los auditores tenemos que enfrentarnos a empresas automatizadas, algunas muy automatizadas, pero en general todas tienen un nivel de automatización hoy para el manejo de sus operaciones, y en ese contexto la auditoría tiene que abarcar 2 grandes objetivos. Primero, evaluar y verificar los controles internos, y esos controles hoy en estas empresas automatizadas están establecidos en el software del sistema y en las aplicaciones de computador que soportan las operaciones de la empresa. Estimamos que más o menos el 70% de los controles
internos hoy están automatizados y solamente el 30% son manuales. Adicionalmente, los controles automatizados son los que mayor garantía dan del buen manejo de las operaciones. Son los más importantes. Por consiguiente, es ahí donde el auditor debe enfatizar la revisión del control interno, más que en los controles manuales. Y el segundo objetivo es la verificación de la integridad de la información contable y financiera, la cual actualmente reside o se aloja en bases de datos y archivos de computador. Esta razón pues, nos pone a reflexionar sobre qué tan buenas pueden ser las auditorías en donde los auditores poca importancia le dan al control interno automatizado, enfatizan en sus controles manuales solamente, e igualmente cuando para verificar la integridad de la información contable y financiera solamente lo hacen revisando una pequeña muestra y siguiendo un enfoque de las pruebas de recorrido, como vamos a ver más adelante. Entonces, en este contexto, pues la auditoría tiene que cambiar y entonces podemos afirmar en la segunda razón que el uso de la tecnología de información y comunicaciones por los auditores ya no es una opción, sino es una obligación, una necesidad incuestionable para poder satisfacer los objetivos arriba mencionados o antes mencionados. Esto implica modernizar sus métodos y procedimientos y para eso es que pues, este webinar sobre auditoría basada en datos nos va a presentar una alternativa de solución. En esta diapositiva presentamos el flujo de trabajo de la auditoría basada en datos. En la parte central de la diapositiva vemos lo que es el proceso normal de las operaciones en las empresas automatizadas. Ahí vemos en tres bloques el input o las entradas al sistema, a continuación el proceso, que se hace con los sistemas de información, las aplicaciones de computador o los ERPs que tenga la empresa, y en la parte derecha el output o las salidas, que no son otra cosa que la información, ¿sí? Recuerden ustedes que el producto, que aquí en el input tenemos datos, y a través del procesamiento de las aplicaciones se transforman los datos de acuerdo a la lógica de las operaciones cerebrales del negocio para generar una información que tiene ya sentido de alto nivel, en donde está consolidada y representa o refleja el estatus de las operaciones de la empresa en el día a día. Esto, hay aplicaciones que están actualizando la base de datos en tiempo real, otras no lo hacen en tiempo real, pero lo hacen a diario o por otra periodicidad, pero siempre la base de datos va a tener la información actualizada que representa el estatus de las operaciones a una fecha determinada y hora determinada. En este ambiente, pues hay dos alternativas para hacer auditoría. En la parte inferior, la auditoría basada en sistemas, que consiste en partir de las entradas o del input hacia las salidas. Entonces, a través de unas cuantas transacciones, normalmente una muestra, a veces no tan significativa porque el volumen es enorme en algunas organizaciones, se hacen unas pruebas de recorrido, lo que también se llama la auditoría paso a paso, y se utilizan algunas técnicas de auditoría alrededor y a través del computador, siguiendo el flujo de proceso que está ilustrado en la diapositiva. Con base en las
conclusiones, o sea, ahí se parte de unas transacciones, ahí estaríamos hablando de transacciones conocidas de la auditoría que parte de lo conocido para, va detrás de lo conocido haciéndole un seguimiento a ver si se cumplen los controles, las reglas del negocio y finalmente saca una conclusión que le permite inferir cómo está completamente el universo y sobre eso se basa la opinión de la auditoría. Aquí tal vez lo que debo destacar es que por el volumen de las operaciones los auditores tienen que trabajar con una pequeña muestra. En la parte superior vemos el enfoque de auditoría basada en datos, en donde es un enfoque inverso al de auditoría basada en sistemas, en donde nosotros partimos de la información que está disponible en las bases de datos, en archivos de computador. Ahí normalmente, bueno, para los que no son técnicos, permítame rápidamente darles un concepto de bases de datos. La base de datos es un conjunto de archivos. Por ejemplo, SAP tiene más de 32.000 tablas o archivos. Hay otros sistemas que tienen menos tablas, tienen 50, 100, 200 tablas. Tablas o archivos que se refieren al mismo contexto. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de inventarios. En inventarios tenemos seguramente una tabla que tiene los ítems del inventario, otra tabla que tiene los proveedores, y así pueden haber varias tablas que están interrelacionadas. Entonces una base de datos es un conjunto de archivos interrelacionados en un contexto, dentro del mismo contexto. Esas tablas, también algunos las llaman lo que nosotros conocemos como archivos, tienen filas y columnas. Cada fila es un registro, algo así como en un Cardex, cuando nosotros tenemos una tarjeta, esa tarjeta sería el equivalente a un registro, y si tenemos 100 tarjetas, tendríamos 100 registros, y entonces ese conjunto de 100 registros formaría un archivo o una tabla. Para el auditor es importante tener claro este concepto. Fíjense que estos dos conceptos que he mencionado son los básicos y no son complicados. Hoy día, pues, casi el 100% de los auditores tenemos claro ese concepto, porque ya el nivel de alfabetización en tecnología es muy alto comparado con lo que hace unos años. Entonces no hay problema desde el punto de vista de conocimientos. Y si el auditor llegara a necesitar otros conocimientos, no son muy sofisticados y puede obtenerlos en corto tiempo. Bueno, entonces conociendo, el auditor necesita conocer cuáles son las tablas de la base de datos en donde está la información que necesita. Y una vez que conozca cuáles son esas tablas, pues aplica sus conocimientos de cuál es la estructura de los registros para saber cuáles columnas de esos registros necesita extraer o necesita analizar para cumplir con sus objetivos de auditoría. Entonces, partiendo, aquí se tiene, en el output, se tiene toda la información. ¿Sí? En el input también se tiene, pero allá se tienen archivos en carpetas que no son automatizadas, en documentos, a veces no muy bien organizados, dispersos en todo el país, en toda la ciudad. En cambio, aquí en el output, usted lo tiene consolidados, está toda la información ahí, entonces está disponible para el auditor. De tal manera que pues disponemos de la información para arrancar el análisis. Entonces aquí hacemos énfasis en análisis. A través del software de auditoría tal como es la idea, se puede hacer un análisis de la información que provee la base de datos, y de cada análisis salen unos resultados. Por ejemplo, uno podría decir en las facturas, analizando las facturas que tienen número de secuencia, cuáles números de secuencia no están. O sea, hay una interrupción en la secuencia, hay unos gaps. Entonces, el software examina el 100% y saca un listado de las facturas que faltan.
Igualmente, si hay datos duplicados, por ejemplo, en las facturas, unas facturas que se han duplicado varias veces, pues sacaría un listado de todas las facturas que están repetidas, pero examinando el 100%. Entonces, con base en esa información, en ese análisis que hace el software, ya el auditor puede ir a confrontar contra los documentos o contra los soportes, a ver si es una irregularidad o es un error o qué pasa. ¿Sí? Entonces, esa capacidad de análisis que lo da el sistema son los que, digamos, que hacen que la auditoría basada en datos sea mucho más eficiente, más rápida, más confiable, más cómoda para el auditor, y eso es lo que a continuación presentamos. Aquí hay un concepto de la auditoría basada en datos, así como para dejar una idea clara. Es una alternativa para ejecutar auditorías a partir de la información de las bases de datos o del output que producen los sistemas de información que soportan las operaciones de negocio y administrativas de las organizaciones. Este enfoque utiliza un procedimiento inverso al tradicional de auditoría basada en sistemas, también conocida como pruebas paso a paso o un truco, en los que los auditores parten de las entradas hacia las salidas con las consideraciones que ya mencioné. Este enfoque de auditoría basada en datos tiene dos características. Bueno, es aplicable a las 4 fases del proceso de auditoría, o sea, la planeación, ejecución, comunicación de resultados y seguimiento. Y hay 2 punticos que quiero destacar ahí. Uno es que este enfoque de auditoría es más proactivo y preventivo que reactivo o detrás de lo conocido. En el enfoque de auditoría basada en datos, normalmente partimos de transacciones conocidas y pues analizar lo que es conocido pues realmente no tiene mucho gran dificultad. También el auditor se convierte en un generador de conocimientos en lugar de quedarse estático como auditor consumidor de conocimientos, que es lo que a veces ocurre con el enfoque de auditoría basada en datos. Aquí hay una pequeña comparación en la siguiente diapositiva entre los 2 enfoques. En la parte izquierda ustedes ven algunas técnicas que se utilizaban alrededor y a través del computador, como por ejemplo tener los módulos de auditoría encajados dentro del software de aplicación, que van generando la información que el auditor puede consultar en cualquier momento. Esto pues supone que en el desarrollo de las aplicaciones han debido generar esos módulos. Igualmente una prueba como la ITF, que también requiere que haya una entidad piloto para fines de poder hacer las pruebas en su ambiente de operación, o sea, son unos datos de pruebas sofisticados. Y este enfoque, esas son las técnicas de auditoría alrededor y a través y con el computador que se realizan en el enfoque de auditoría basada en datos. Se puede comprobar y verificar los cálculos y cumplimiento de controles de las aplicaciones, o sea, los controles automatizados. En el enfoque basado en datos, vamos a satisfacer los 2 objetivos, o sea, evaluar y identificar los controles y verificar la exactitud de la información partiendo de las salidas aquí mediante el desarrollo de CATs, o sea, de técnicas de auditoría asistidas por el computador. El auditor se prepara para hacer análisis frecuentes con periodicidad diferente a través de los CATs para reutilizables para aplicar el enfoque de auditoría basada en datos. Hay disponibles software como por ejemplo el IDEA, que tiene gran cantidad de buenas y mejores prácticas de auditoría utilizadas en todo el mundo, que han sido compiladas por los fabricantes de este software y ahora están disponibles para que el auditor las utilice. Entonces, a manera de ejemplo, si el auditor quiere saber qué transacciones se hicieron un día domingo o un día sábado, sabiendo que las empresas únicamente trabajan de lunes a viernes, el software provee las facilidades para decirle cuántas transacciones y cuáles de una manera muy rápida, ¿sí? Algo que
pues si el auditor utiliza el enfoque de auditoría basada en sistemas o el enfoque de auditoría completamente manual, pues va a ser muy difícil que pueda verlo. Funciones como esas, hay bastantes en estos software que están disponibles para que el auditor desarrolle CADs y pueda ampliamente utilizar este enfoque en las 4 fases de la auditoría. Realmente la única limitante que hay para sacarle provecho a este enfoque de auditoría basada en datos es la creatividad de los auditores. Ya dependiendo de la creatividad de los auditores se les saca muchísimo provecho a estas herramientas de auditoría basadas en datos. Ahora viene una primera pregunta de sondeo de opinión, la que les agradecemos contestarlo, inmediatamente procesemos las respuestas, que lo hacemos en muy poco tiempo acá en esta presentación, ustedes verán el resultado. La pregunta es, ¿cuál tipo de herramienta de software es la más utilizada para apoyar el proceso de auditoría? Entonces, las alternativas de respuesta son: ustedes utilizan software especializado para análisis, extracción y auditoría de datos, como por ejemplo IDEA, ACL, Tableau, TeamMate, o utilizan hojas de cálculo como Excel, Lotus Notes, QPro u otras, o utilizan software a la medida de propósito específico desarrollado por auditores en lenguajes de programación de alto nivel, o utilizan módulos de auditoría encajados en el software de las aplicaciones auditadas, tales como SAR y SCARF, o utilizan software de muestreo estadístico, por ejemplo, el SPSS. Entonces, a continuación, ustedes pueden ingresar sus respuestas. Bueno, los resultados de esta pregunta son: el 37% de los asistentes nos dice que utiliza software especializado para análisis y auditoría de datos, el 49% utiliza hojas de cálculo, el 11% software de propósito especial, ninguno utiliza módulos de auditoría y software de muestreo estadístico un 3%. Agradecemos sus respuestas. Aquí pues llama la atención que las hojas de cálculo son las más utilizadas. También llama la atención el desuso o la inexistencia de módulos de auditoría encajados en el software de la aplicación. Gracias por sus respuestas y continuamos con el desarrollo del tema. En esta diapositiva ustedes ven las 4 fases de la auditoría: la planeación de la auditoría, la ejecución, que comprende normalmente 3 actividades: evaluar controles establecidos, evaluar la efectividad de los controles, hacer pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Esta parte de la ejecución tiene un aspecto que quiero resaltar, y es que pues la mayoría de los auditores lo que se ve es que llegan a hacer la auditoría ya con las pruebas de cumplimiento listas y las pruebas sustantivas. La evaluación de control interno a veces no se hace. La segunda norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo establece que se debe hacer una evaluación del control interno como base para determinar la naturaleza y la extensión de las pruebas de auditoría.
En la tercera fase vemos la comunicación de resultados, básicamente son los informes con los resultados de la auditoría, y la última fase es el seguimiento. Entonces el enfoque de auditoría basada en datos puede ser aplicada en cualquiera de estas cuatro fases. Antes de cambiar, quisiera decirles pues, que toda auditoría, el punto de partida son los requerimientos del negocio y de seguridad que debe satisfacer, y la salida o el informe de auditoría contiene un dictamen, una opinión sobre la satisfacción de esos requerimientos del negocio y de seguridad. Para las personas que no están familiarizadas con el software IDEA, sobre el cual vamos a realizar los casos prácticos, está destinada a esta diapositiva. El ambiente de operación de IDEA. Aquí simplemente quiero decirles que el software IDEA se instala en los equipos de la auditoría, no en los equipos de sistemas. Esos equipos de la auditoría deben contener el software IDEA. Una vez instalado el software IDEA, para poder aplicar la auditoría basada en datos, es necesario cargar o descargar las tablas o los archivos que necesita el auditor para satisfacer sus objetivos. Esos archivos esas tablas, esos archivos están disponibles en el área de tecnología o bajo el control del área de tecnología. Entonces, para poderlos descargar, pues además de los conocimientos que ya mencioné que debe tener el auditor, se requiere un protocolo para poderlos acceder. Ese protocolo consiste en tener un password, entonces se lo consulta con el beneplácito de la gente de tecnología. Cuando digo beneplácito, estoy diciendo que ellos son conscientes de que la auditoría va a acceder a los datos, pero que ese password de solo consulta, no va a poderlos modificar. Igualmente para el auditor hay tranquilidad de que no va a causar ningún problema, únicamente va a extraer los datos que necesita y descargarlos en el archivo, en los computadores de la auditoría. Pero esa es una alternativa que se hace a través de ODBC, que es la más eficiente porque permite que el auditor utilice su independencia para decidir qué datos va a extraer sin necesidad de consultar a la gente de sistemas. Ese enfoque no siempre es posible, entonces también existe como alternativa el que el auditor pueda, hoy los sistemas de información generan archivos planos, generan archivos en Excel o PDFs o reportes que el auditor puede tomar, puede copiar en dispositivos como los que vemos acá y cargarlos al computador en donde está IDEA, y ahí entonces inicia el examen. En la parte inferior quisiera hacer énfasis en que para sistemas como SAP se requiere un software adicional para poder tener acceso directamente a las tablas de SAP, que son numerosas y complejas, como les mencioné anteriormente. También ya hay algunas herramientas ya más inteligentes que esta, como el Smart Analyzer, que ya contiene unas pruebas prefabricadas, en donde por ejemplo, para 5 tipos de operaciones, balance general, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y activos fijos. Perdón. En la siguiente diapositiva, solamente quisiera también, para los que no están familiarizados con paquetes como IDEA o ACL, decirles que la primera tarea es importar los datos al computador de auditoría, y que en el caso de IDEA esta función cada vez es más inteligente, tiene un excelente importador de datos, muy sencillo de utilizar, permite importar archivos como los que ustedes ven ahí, de Excel, de Access, SAP, AS400, bases de datos relacionales, vía ODBC, reportes impresos, archivos PDF, y puede importar un número ilimitado de registros. A continuación, después de tener ya los datos en el computador de la auditoría, se empieza la función de análisis, en donde hay una cantidad de funciones, muchísimas funciones. Para ahí ustedes ven muestreo estadístico, comparar archivos, tablas dinámicas, ley de Benford para análisis de fraude, métodos estadísticos avanzados y otras funciones, como les decía, preconstruidas, que tienen estos productos,
en donde pues la única limitante para sacarle provecho, ya les dije, es la creatividad del auditor. Luego se generan los resultados de esos análisis a través de los CADs, que son reutilizables, permiten automatizar las operaciones de auditoría para repetirlas, generar macros, y para la parte de informes, el software permite generar reportes que se van a incluir como soportes en los hallazgos y observaciones de la auditoría en los informes. Como una idea destacable es que con la automatización de CADs, para los que eventualmente no estén familiarizados, CAD significa técnicas de auditoría asistidas por computador. Entonces el software IDEA es un generador de esos CADs. Entonces IDEA es una poderosa herramienta para generar software de auditoría basada en datos. El auditor, sin ser un experto programador, fácilmente puede generar numerosas aplicaciones de técnicas de auditoría asistidas por computador. Esos CADs son reutilizables. Es decir, por ejemplo, usted corre hoy un CAD para identificar, por ejemplo, los empleados que tuvieron aumentos de sueldo en el primer semestre. Ese CAD usted lo puede utilizar el mes entrante, o en 2 meses, en 3 meses, el año entrante, para volver a hacer la misma prueba, cambiando, obviamente, el archivo que sea el más actualizado. Eso es lo que significa que son reutilizables. Permite automatizar la ejecución periódica. Eso permite que con el paso del tiempo la cantidad de CADs crezca continuamente dentro de un grupo de auditores, y llega el momento en que los equipos de auditores disponen de cientos de CADs para apoyar su trabajo continuo. Personalmente tuve la experiencia a través de 8 años en una entidad financiera, en donde cuando me retiré pues quedaron disponibles varios miles de CADs desarrolladas durante ese periodo de 8 o 10 años. En la siguiente diapositiva hay una síntesis de qué podemos aplicar o qué podemos hacer en cada fase de la auditoría utilizando el enfoque de auditoría basada en datos y los CADs. No voy a detenerme mucho en esta filmina, solamente quisiera decirles que a continuación voy a explicar algunos ejemplos de lo que se puede hacer en planeación, en evaluación de control interno, en pruebas de cumplimiento, en pruebas sustantivas, en la comunicación de resultados. Ahí tenemos que leer de derecha a izquierda, en la comunicación de resultados y en el seguimiento a los hallazgos y acciones de mejoramiento que se derivan del proceso de auditoría. Entonces, en la fase de planeación, ¿qué podemos hacer? El software IDEA, por ejemplo, tiene unas estadísticas de campo que nos permiten hacer un análisis del perfil de los archivos. Esto es muy útil para reducir o dar respuesta a una crítica que nos hacen a los auditores en el mundo entero. Con frecuencia nos dicen que nosotros los auditores, por estar mirando las hormigas, dejamos pasar los elefantes, o que nos quedamos mirando los árboles individuales cuando lo que tenemos que ver es el bosque. Entonces aquí esta herramienta, este software, produce unas estadísticas de campo, como más adelante Soraya les va a mostrar, para campos numéricos, campos fecha y campos hora. Y les voy a mostrar unos ejemplos que ustedes van a ver cómo con esa funcionalidad el auditor ya puede hacer un análisis que de otra manera no lo podría hacer en corto tiempo, con la eficiencia y con la seguridad que sí se puede hacer con esta herramienta. También se pueden generar y comprobar totales de control de los archivos a utilizar, y hay otras funcionalidades como por ejemplo clasificar la información. Eso se llama estratificación. Yo puedo clasificar la información por estratos, por ejemplo por rangos de valor, para ver en dónde está concentrada la mayor parte de la población, así como para aplicar un poco la ley de Pareto o regla 80-20.
en dónde están los 20, los vitales sobre los que debo enfatizar en el 80% con los recursos disponibles de auditoría. También permite clasificar otros tipos de información como las cuentas, por ejemplo, la cartera por edades, para fines de planear en dónde se va a enfatizar, en dónde se va a hacer el trabajo de la auditoría. En la fase de evaluación de control interno, aquí hay algunos ejemplos de lo que se puede hacer. Hoy las empresas en general, ya casi todas, hoy deben tener un sistema de gestión de riesgos. Ese sistema de gestión de riesgos, algunos todavía lo manejan en Excel, pero ya hay una buena cantidad de empresas que tienen software, aplicaciones específicas para manejar el sistema de gestión de riesgos. Entonces, por ejemplo, pues ya el auditor hoy puede, cuando va a auditar, dice, voy a partir de lo que tiene el sistema de gestión de riesgos de la empresa. Y allá puede extraer, por ejemplo, los eventos de riesgo inherentes que tienen la máxima severidad, digamos que es extrema, y que no tienen controles asociados o tienen un solo control. Esa, por ejemplo, es una muestra que el auditor puede extraer examinando esos archivos y indagar por qué no tienen controles o por qué tienen un solo control, o si un solo control realmente da la protección que se requiere. También puede identificar, analizar eventos de riesgo inherentes que tienen debilidades o deficiencias de control según la calificación de la efectividad del control. O sea, por ejemplo, si tiene una calificación diferente de 1 apropiado o de 2 mejorable. Puede identificar y analizar eventos de riesgo que tienen únicamente controles manuales. Cuando un riesgo tiene únicamente controles manuales, hay que tener en cuenta que los controles manuales tienen baja confiabilidad por el hecho de ser manuales. Entonces, por buenos que parezcan, realmente no son suficientemente confiables. Puede llamarle la atención eso al auditor. Identificar, por ejemplo, análisis de eventos de riesgo que tienen acciones de tratamiento pendientes de implantar. Y también, por ejemplo, identificar eventos de riesgo inherentes que tienen un riesgo residual diferente de bajo o tolerable. Es decir, que todavía los controles que tienen no reducen al nivel del apetito de riesgos o del nivel de tolerancia que fue aprobado por la gerencia para el sistema de gestión de riesgos. Otros ejemplos, ya hay en los sistemas de gestión de riesgos hay un módulo, un componente que es el registro de eventos de riesgo ocurridos, como la historia de los eventos de riesgo ocurridos. Entonces también el auditor, como parte de su trabajo, puede examinar esos archivos, como por ejemplo para detectar qué eventos de fraude interno se han presentado en los últimos años para un proceso determinado, en un área determinada de la empresa, igualmente con los de fraude externo, y que cómo estuvo o sea, los controles sirvieron o no sirvieron, los controles establecidos, o cuáles controles no se cumplieron, etcétera. Todos esos son análisis que el auditor puede hacer cuando está evaluando el control interno existente, utilizando la información que está disponible en las bases de datos del sistema de gestión de riesgos. En la fase de prueba de cumplimiento, pues se pueden identificar y extraer facturas, por ejemplo, por cobrar por más de 180 días de vencidos, extraer registros repetidos, registros omitidos, a manera de ejemplo, extraer empleados que tienen más de 2 periodos de vacaciones vencidas, y por ejemplo, para sistemas de administración de riesgo, de lavado de activos, como es el SARLAP o el SIDLAP, se pueden extraer clientes que tienen alertas tempranas y coincidencias de listas restrictivas. También permite aplicar todo lo que allá se llama la segmentación de clientes. En las fases de pruebas de cumplimiento también se permiten comparar archivos de 2 periodos o códigos de programa fuente y ejecutables para ver los cambios que se han hecho. En la fase de pruebas sustantivas, que tienen como propósito verificar la integridad de los datos, la exactitud de los datos, entonces se puede hacer comprobación de cálculos. María Soraya les va a mostrar cómo esto lo hace de forma muy rápida.
por ejemplo, comprobar el cálculo neto, del valor neto de una, por ejemplo, una facturación, y compararlo y ver cuáles son las diferencias, los errores que puede haber, ya sea por truncamiento o por cualquier otra razón. Comparar archivos y hacer cruce o unir archivos para complementar la información y generarlos completos con todos los datos para incluirlos en los informes de auditoría, por ejemplo. En la fase de comunicación de resultados, pues todos esos datos que se exportan y todos esos archivos que se generan en Word, en Excel, pueden ser exportados para incluirlos en el informe de auditoría, y también pueden generar gráficos y tableros de información para soportar los informes de auditoría. En la fase de seguimiento a los hallazgos de auditoría, implantación de acciones de mejoramiento, también tiene una amplia aplicabilidad. Para las empresas, por ejemplo, que tienen software de auditoría, no de análisis de datos, sino un software en donde la metodología de auditoría está automatizada, seguramente tendrá una parte en donde lleva el seguimiento a los hallazgos de auditoría de acciones de mejora. Allá hay una base de datos, hay unas tablas que contienen todos los hallazgos, las acciones de mejora, las metas que se establecen para cumplir con las acciones de mejora, y por consiguiente también llevarán información sobre qué hallazgos se han atendido satisfactoriamente, cuáles no han sido atendidos, cuáles están anulados, generar estadísticas, extraer los hallazgos pendientes de atención, a ver por qué razón no se han atendido, para hacerles un trabajo adicional. Todo eso se puede hacer, se puede automatizar, se pueden generar y enviar correos electrónicos de recordatorio a los responsables de implantar las acciones de mejora desde la auditoría, una generación automática del correo de recordatorio, lo cual hace más eficiente la auditoría. Como ustedes se dan cuenta, este enfoque de la auditoría basada en datos ayuda a los auditores a ser más eficientes. ¿Qué significa ser más eficientes? Hacer más trabajo, hacer mayor cantidad de pruebas con mayor profundidad, en menor tiempo, en menor costo, adquirir herramientas de software de auditoría, pues obviamente tienen un costo, pero que siempre será menor que el costo de desarrollar a la medida en las empresas. Bueno, después de estos ejemplos viene una segunda pregunta para sondeo de opinión. Esta segunda pregunta dice: ¿en cuál fase del proceso de auditoría es más utilizado el enfoque de auditoría basada en datos? Entonces ahí están las fases del proceso de auditoría: en la planeación de la auditoría, en la evaluación del sistema de control interno, en la ejecución de pruebas de cumplimiento, en la ejecución de pruebas sustantivas, en la generación de información para soportar los hallazgos en el informe con los resultados de la auditoría, y en el seguimiento a los hallazgos de la auditoría y la implantación de planes de mejoramiento. Entonces, por favor, ya pueden ustedes dar su respuesta, y en breves tiempo les indicaremos los porcentajes de las respuestas para cada una. No olviden formular sus preguntas para poderlas responder al finalizar la sesión. Bueno, los resultados indican que un 13% de los asistentes utiliza el enfoque de auditoría basada en datos en planeación de la auditoría, un 16% en evaluación de control interno, un 50% en pruebas de cumplimiento sustantivas,
un 22% en la generación de informes con los resultados de la auditoría, y en el seguimiento de hallazgos de la auditoría todavía ninguno lo utiliza, pero ese es un campo que seguramente en breve tiempo vamos a ver que también aplica. Conclusión de lo que uno ve acá es que pues efectivamente es utilizada el enfoque de auditoría basada en datos, es aplicable en las 4 fases de la auditoría. A continuación, María Soraya les va a mostrar unos ejemplos de aplicación con el software IDEA del enfoque de auditoría basada en datos. En este momento deben estar viendo mi pantalla, la interfaz del software IDEA. A continuación vamos a realizar unos casos prácticos de auditoría basada en datos con el software IDEA aplicado a cada una de las fases del proceso de auditoría. Estos casos prácticos fueron diseñados para identificar excepciones a políticas, para verificar el cumplimiento de los controles y el cumplimiento de las reglas de negocio. Entonces, inicialmente yo cargué 5 archivos para agilizar un poco la presentación, utilizando el asistente de importación de IDEA, que es el que me permite cargar archivos desde diferentes fuentes, archivos Access, Excel, reportes en formato PDF, desde ODBC a diferentes bases de datos como Oracle, SQL Server, entre otras. Cada uno de estos archivos me representa un contexto diferente, los pueden ver aquí en la ventana explorador de archivos, que es similar a tener el explorador de Windows. En IDEA, los proyectos o las auditorías son gestionadas mediante proyectos. Aquí yo tengo un proyecto que lo nombré Webinar 14 de julio, y entonces la primera prueba que vamos a realizar es con el archivo detalle de ventas, que contiene el detalle o el consolidado de las ventas en un periodo de tiempo, en las ventas del año 2015. Lo primero que yo voy a generar son las estadísticas de campo, lo que nos hablaba el ingeniero hace un momento. Con solo dar clic en este enlace en la ventana de la parte derecha, estadísticas de campo, el software automáticamente me genera los 3 tipos de estadísticas de campo, para campos numéricos, para campos tipo fecha y para campos tipo hora. ¿Qué puedo ver con las estadísticas de campos numéricos? El perfil del archivo, como se hablaba hace un momento, que este también nos permite realizar un análisis inicial de los datos, comprender esos datos para fines de mi planeación de mi auditoría, o identificar posibles anomalías, como por ejemplo yo podría identificar el número de elementos de un inventario con cantidades negativas. Yo podría identificar transacciones o ventas realizadas a una fecha posterior. Entonces, para este caso, tengo aquí valor positivo de cada uno de los campos numéricos: el precio unitario, la cantidad, el valor neto, el impuesto y el total. Tengo aquí todos los valores positivos. Abajo tengo el valores negativos en este archivo, en el campo neto. Todo lo que se me muestra en el color azul es que yo lo puedo visualizar con más detalle haciendo clic. Entonces, este registro es el valor negativo que se encuentra en este archivo, desde el valor neto, aquí, menos 47,92. Esta información yo también la puedo exportar o guardar a otro archivo, la puedo imprimir. También me muestra el número de elementos a cero, que me dice que en el precio unitario, por ejemplo, no hay ningún registro vacío o en cero. En cantidad hay 3 elementos a cero, que esto, como pueden observar aquí en cantidad están esos 3 registros con cantidades a cero, que es
Esto para mi auditoría ya llamaría la atención también, igualmente que los valores negativos, ya que no es razonable tener valores negativos en un archivo de detalle de ventas o facturas. También me permite mostrar el valor mínimo, el promedio para cada uno de esos campos, los indicadores estadísticos como la desviación, la varianza poblacional, entre otros. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué nos permite ver aquí? El bosque. Lo que no nos permitiría realizar, que si realizáramos pruebas de recorrido o pruebas tradicionales de auditoría. Entonces, aquí vamos a ver ahora las estadísticas tipo fecha para el campo fecha de factura. Nos muestra la fecha más temprana en los registros de este archivo, la fecha más tardía, el número de registros más temprano, el día más común, el día jueves. Aquí puedo observar con más detalle cada uno de esos registros y los puedo guardar o extraer en otro archivo de datos. Por cada mes me dice las ventas, cuántas ventas se realizaron por cada mes, las transacciones que se realizaron el día domingo, cuando en la organización no tiene operación los fines de semana. Entonces, aquí las puedo observar y las voy a guardar o las voy a extraer. Ventas el día domingo. Aquí ya tengo mi archivo, es el que ustedes visualizan acá, que viene siendo un archivo hijo del archivo padre, que es el detalle de ventas. Sigo aquí con mis estadísticas, tipo fecha, estadísticas de tipo hora no me las muestra porque este archivo pues no tiene campos tipo hora. Estas estadísticas también yo las puedo exportar a otros tipos de archivos, como soporte también a mis papeles de trabajo y a los informes de auditoría. Vuelvo a mis datos. Otra funcionalidad es los totales de control. Esta funcionalidad me permite mostrar aquí en pantalla el total de un campo numérico. ¿Para qué me sirve yo tener este total aquí de todo el campo? Para conciliar contra una fuente externa, que puede ser un sistema de información contable o la contabilidad de la empresa. Este total de control también me permite comprobar o asegurarme de que los archivos que yo estoy utilizando en mi auditoría fueron cargados correctamente y que corresponden a los que yo en realidad necesito para realizar el análisis. La siguiente funcionalidad que vamos a ver y que corresponde también a la fase de planeación de la auditoría es la estratificación. En mi archivo de detalle de ventas voy a realizar una estratificación. Aquí en el menú análisis ya viene la función predeterminada. Le voy a ingresar le voy a decir que me estratifique o que me clasifique la información por rangos de valores. Entonces yo voy a escoger el campo que es el campo total, que me cree intervalos o rangos de 10.000 en 10.000 y que por cada intervalo me totalice el valor neto. Entonces yo con dar clic aquí en cada una de las filas voy a crear 6 estratos. Le voy a decir aquí estratificación por totales. Hago clic en aceptar. Y aquí tengo el resultado de mi estratificación. Entonces, ¿qué me muestra aquí? Cada uno de los estratos, 6 estratos, el límite inferior y el límite superior. El software me creó los estratos tomándome el menor valor encontrado en el archivo, que fue menos 52,71. Para cada estrato me muestra la cantidad de registros, y lo que observamos aquí es que en el primer estrato se encuentra la mayor cantidad de las ventas, que corresponde a 818 registros. Y también me muestra el porcentaje de esos registros en relación al total del archivo. Otro dato importante que me muestra es, como le dije, que me sumara por el valor neto. Por cada estrato me muestra la suma
a lo que corresponde a cada intervalo. Entonces lo que podemos ver aquí es que acá donde dice el 14 se encuentran las excepciones al límite superior. Todo lo que se encuentre después de este intervalo, el 6. Entonces tenemos que estas excepciones, que son 14 registros, mostrarlos. Estos 14 registros me representan el mayor valor de las ventas, que viene siendo 8.707.105,34, y esto corresponde al 76,23% del total de lo vendido para ese periodo. Aquí se aplica lo que se hablaba hace un momento, que era el principio de Pareto, que el 14 viene siendo, estas 14 ventas corresponden al 76% de todas, estas 14 facturas corresponden al 76% de todas las ventas realizadas. También nos representa la materialidad de las cifras o las facturas o los importes que son lo suficientemente importantes para yo realizar mi planeación de la auditoría. Yo puedo, a partir de este resultado, generar gráficos. Estas gráficas también las puedo exportar. Aquí está en el eje de la Y por el número de registros, y también puedo mostrarlo por el valor neto. Salgo. También, como parte de mi planeación de la auditoría, yo también puedo realizar la clasificación de cartera por edades, que también es como una estratificación. La estratificación la voy a hacer con el archivo cuentas por cobrar. Aquí tengo el archivo de cuentas por cobrar, están los números de las facturas, las cuentas pendientes, la fecha de la factura, fecha de vencimiento, el identificador del cliente, el valor total y los impuestos. También el software me trae una funcionalidad predeterminada que se llama vencimiento. Entonces, aquí el periodo son las facturas desde el año 2007 hasta el año 2008. Aquí voy a aplicar un índice. Aquí está en orden ascendente. Cambiamos la orden descendente hasta marzo del 2008. Entonces voy a crear una clasificación de cartera por edades. Entonces le voy a indicar qué fecha de vencimiento. A partir de qué fecha de vencimiento me va a calcular el vencimiento de las facturas. Entonces, las facturas que ya se encuentran vencidas y a un periodo determinado. Entonces le voy a decir que en el año 2008... el mes marzo, 30 de marzo. Campo de vencimiento, utilizar fecha de la factura, intervalos de días. Entonces a 30 días me va a sacar las facturas vencidas a 30 días, a 60 días, a 90, 120, 150 y 180. Entonces vencimiento de facturas. Hago clic en aceptar. Entonces aquí tengo cada una de mis. Para este resultado me muestra entonces por cada intervalo, 30, 60, 90, 120, etcétera, me muestra la cantidad de registros o cantidad de facturas que están vencidas a ese día. Me muestra el porcentaje de esos registros, el porcentaje de los débitos, el porcentaje de los débitos, los créditos y el valor neto. Entonces, ¿qué tengo aquí? Lo más representativo puede ser las facturas que están con 180, superior a 180 días de vencida. La mayor cantidad de facturas que se encuentran vencidas, aunque a 120 días, son estos 22 registros. Entonces aquí podemos ver, corresponde al 32% de los registros, lo que vemos aquí, y también es el mayor porcentaje, el mayor valor de los débitos.
el 32% de los débitos y el valor neto igualmente. Y también nos llamaría la atención estas dos facturas que se encuentran en mora con más de 180 días. Estas, aquí entonces yo las voy a extraer registros en un archivo, extracción de facturas con 180 días mayor a 180 días de mora. Aquí tengo mi archivo. Entonces ahora también vamos a ver rápidamente un archivo de registros de acceso web. Que tenemos aquí cada uno de los ingresos de los usuarios y el tiempo que duró en segundos, que duraron cada uno de los usuarios en sesión, la hora y la fecha en que ingresó al sistema, entonces, o que ingresó a estos sitios, para este caso. Entonces, ¿qué le puedo decir yo? Este archivo lo tenemos aquí también porque podemos visualizar las estadísticas de campo tipo hora para identificar las transacciones o los ingresos. Entonces, estadísticas de campo, vamos a las tipo hora. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues también me dice los archivos correctos. De 200 registros, todos los 200 están correctos. La hora más tardía en que se realizaron los ingresos. La hora más temprana, 12:42 AM, pero, todo el día. La hora más común, minuto más común, también los registros en la mañana, en la noche, AM, PM. Número de registros después de las 6 AM, de las 6 PM. Esta funcionalidad también me permite totalizar la cantidad de accesos por tiempos de usuarios. Entonces, ¿yo qué le puedo decir aquí al software que me genere un resumen o que me totalice por usuario utilizando esta funcionalidad? Resumen. Campo de resumir por usuario. Que me sume por cada usuario la duración y a mi resultado lo voy a llamar resumen por usuario. Hago clic en aceptar. Y ya tengo con el tiempo que duró y toda la sumatoria de cada uno de los ingresos de todos los usuarios. Esta funcionalidad también me sirve para revisar los accesos fuera de horario de oficina o fuera de días que no son hábiles, analizar tendencias, identificar los usuarios sin actividad en los últimos meses, entre otras pruebas. Y otro archivo que vamos a ver rápidamente es el que se hablaba en la etapa de evaluación del control interno, es el archivo de registros de eventos ocurridos en la empresa durante un año. Entonces aquí yo tengo el archivo con la categoría de riesgo del evento ocurrido, la descripción, el detalle, la fecha en que inició, la finalización del evento, el descubrimiento, la contabilización, la cuantía de esa pérdida, la divisa, cuantía recuperada por seguros. A este archivo yo también puedo generar mis estadísticas de campo para ver a cuánto ascienden las pérdidas. Aquí también puedo ver los valores por fecha, también puedo ver los periodos, la fecha más temprana, más tardía, el mes más común en que ocurrieron esas pérdidas, el día más común. Aquí se ve que es agosto. Datos. Para la etapa de comunicación y resultados, el software nos ofrece varias alternativas. Una de ellas es que mi resultado, por ejemplo, de extracción de facturas superiores a 180 días, yo puedo exportar este archivo a otros formatos para su aplicación para aplicarlos con
con otro software como Excel, como Access, puedo exportar los archivos de texto. También yo puedo crear reportes o informes en PDF, exportar ese PDF también a Word. Generar gráficos y también una nueva funcionalidad que tiene esta versión, la última, la 10, es que me permite la visualización de datos. Automáticamente el software me va a generar paneles de información que me van a permitir identificar tendencias, áreas claves de riesgos, patrones, y toda esa información yo la voy a poder convertir en conocimiento útil para la toma de decisiones. Está un poquito demorado. Entonces aquí vemos, en la parte superior nos va a mostrar las estadísticas de campo más importantes. Estas fueron las estadísticas que vimos hace un rato. Cada uno de estos gráficos también tiene otros tipos de gráficos. Yo puedo personalizar esta información o editar este gráfico. Aquí, por ejemplo, está por totales. En el eje de las X está por el total y el número de registros. Yo le puedo cambiar la variable del eje de las X. Aquí puedo también cambiar los gráficos, me permite crear varios tipos de gráficos, de barras, de líneas, gráfico circular, de dispersión, gráfico de rectángulos. Para agilizar un poco, solo les quería mostrar esto rápidamente. Este gráfico donde me muestra que el producto que más se vendió, el producto 5, que con 834 registros, y el mayor número de las ventas corresponde a estos 3 registros, que las Bienvenidos al seminario web. Ha entrado como organizador y ya puede hablar con los demás organizadores y panelistas que estén en línea. Cuando esté listo para comenzar la presentación, pulse el botón Iniciar emisión